información. Un turismo que apuesta por un modelo sostenible, que cuida del territorio. Un turismo con alma, en las manos de las personas que lo hacen posible. Clúster Turismo de Galicia. Un sector que suma valor. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a esta presentación que, como avanzaba el vídeo, se centra en el elemento diferenciador de nuestra oferta turística, las personas, las que hacen posible el turismo con calma. Galicia cuenta con más de 128.000 profesionales vinculados al sector turístico, tal y como indica la última encuesta de población activa, y son los verdaderos arquitectos del ocio que nos ayudan a conformar el turismo responsable y sostenible que queremos. Personas que hacen que cada vez la experiencia sea distinta y única, que amplifican el esfuerzo por la calidad que realiza todo el sector, que transforman un servicio en una vivencia y un viaje en un recuerdo. Son ellas y ellos quienes reflejan la hospitalidad de una comunidad que quiere acoger. Porque los destinos no se sustentan solo en sus recursos naturales y culturales y las infraestructuras. Los destinos también conforman las personas, quienes están detrás de una barra, en un mostrador de una recepción, al frente de un hotel, diseñando una experiencia o guiando al visitante con profesionalidad y cercanía. Estas personas son los verdaderos arquitectos del ocio. Su importancia y su valor tiene que trasladarse también a la sociedad, prestigiando profesionales fundamentales para nuestra economía y para un sector que ha avanzado en la mejora de las condiciones laborales, en la estabilidad y en la conciliación, y que necesita seguir contando con talento, con vocación y con nuevas incorporaciones. Los necesitamos a todas y a todos, y necesitamos más. Para conocer de primera mano y desde distintas perspectivas el valor de las personas que integran el sector, hemos pedido la colaboración de 3 profesionales con una amplia trayectoria en formación, gestión empresarial y de equipo. José Paz, director del Centro Superior de Hostelería de Galicia; Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial y Hospedaje de A Coruña; y Romina Fernández, directora de Turismo de las Rías Baixas. Muy buenos días a los 3. José, la primera pregunta tiene que ver con las vocaciones y con el interés que tienen los más jóvenes en trabajar en algo tan bonito como es el turismo. ¿Cómo lo ves y qué hacéis desde el Centro Superior de Hostelería para fomentar estas vocaciones? Bueno, muy buenos días, saludar al presidente, autoridades, queridos amigos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, hablando siempre desde el Centro Superior de Hostelería, que para nosotros el fomento de las vocaciones es una línea estratégica fundamental, en la cual trabajamos y estamos poniendo un gran esfuerzo y recursos para ello. Lo hacemos de distintas formas. Intentamos, lo primero es prestigiar nuestra profesión, que es lo que tenemos que lograr, que todo el mundo sepa que trabajar en este mundo tan maravilloso como es el turismo es una profesión de futuro, de prestigio, y que cada día son más, por lo menos nosotros así lo estamos recibiendo, el número de alumnos que tenemos en el centro. ¿Cómo lo hacemos? Solemos hacer jornadas de sensibilización en edad temprana ya, desde los 15, 16 años, acudimos a los centros formativos para allí explicarles el desarrollo de sus carreras profesionales, cuál va a ser su futuro profesional y cuál, en nuestro caso, es el método que utilizamos. El método del Centro Superior de Hostelería es un método basado en el aprender haciendo, el poder realizar prácticas de empresa desde el primer año, todos los veranos, en un proceso de internacionalización para poder llevar a cabo todo el bagaje idiomático y tener, al final de una carrera, que es un grado universitario, 4 años, 16 meses de prácticas en empresas hosteleras. A partir de ahí, ya el futuro es de ellos, pero esto hay que visibilizarlo previamente y es una de las partes más importantes que nosotros solemos hacer, César. Muy bien, José. Agustín.
Yo creo que los grandes momentos de la felicidad tienen que estar acompañados de profesionales excelentes y que trasladen la calidad como destino. ¿Cómo lo ves en el día a día, tanto desde el hotel que diriges como desde la asociación Ospeco que presides? Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias por la invitación. Es un lujo compartir con estas personas. Yo creo que hoy salgo un poco más listo, solo por proximidad, ¿vale?, de esta experiencia. Y bueno, pues claro que es absolutamente imprescindible el contar con profesionales contrastados y extraordinarios, ¿no?, como llamamos, a la hora de hacer nuestros negocios más rentables, porque nos dan más rentabilidad. Al final, un profesional preparado acaba siendo más rentable también para el negocio. Y sobre todo, yo creo que las características de un profesional extraordinario son tres principalmente. Tiene que haber una parte vocacional, ¿no?, que esa es muy importante. Te tiene que gustar lo que estás haciendo. Tiene que haber una parte formativa, que es la que José estaba comentando, que yo creo que es pues la que encauza por dónde tiene que ir la persona que se quiere dedicar a esto que queremos, a lo que se dedique, ¿no? Y por último, tiene que tener ganas, o sea, tiene que haber pasión en lo que está haciendo. Entonces, la conjunción de esas tres cosas hacen profesionales extraordinarios. Los directores vivimos obsesionados de hotel con las notas de calidad, ¿no? Y hay una cosa que a mí me parece que es directamente proporcional. Cuando tú ves que tienes una nota de calidad alta en la parte de personal, la nota de global del hotel es alta. Yo le hago a todos los que están escuchando un ejercicio muy sencillo, ¿no?, que se acuerden, porque todos lo hemos vivido, de algún hotel donde cuando entras abres la puerta y chirría la puerta, ¿no? Cuando entras ves los muebles y parecen los muebles de Cuéntame. Cuando abres el armario te cuesta abrir el armario. Pero sigues yendo 5 años a ese hotel. ¿Por qué sigues yendo 5 años a ese hotel? Porque hay alguien, algún profesional extraordinario que está haciendo, fidelizándote y trabajando, y lógicamente la conjunción de los profesionales extraordinarios hacen que el hotel sea extraordinario. Muchas gracias, Agustín. Romina, estamos hablando de profesionales del turismo, pero el viaje, y tú conoces otros entornos, otras culturas y otras sociedades que nos enriquecen. Desde tu punto de vista, Romina, ¿qué aporta el turismo y el viaje a nuestra sociedad? Muchísimas gracias. Antes de nada, me gustaría agradeceros el poder contar con Diputación de Pontevedra y con Turismo de Rías Baixas en esta presentación. Estamos súper contentos de que nos hayáis invitado a participar y os damos también la enhorabuena por la campaña, porque nos parece pues muy importante poner el foco en las personas, ¿vale? En todas esas personas que trabajan, como decían mis compañeros, en el sector del turismo, pero también desde el punto de vista del territorio, aquellas personas que nos acogen cuando llegamos, ¿vale? Es decir, en Galicia, en Rías Baixas, creo que somos un territorio de acogida, de bienvenida, hospitalario, que es lo que marca la diferencia muchas veces entre venir a Galicia o a Rías Baixas, por ejemplo, por la parte que me toca en el área en donde yo trabajo, con ir a otros destinos. Pienso que el turismo es una oportunidad, ¿vale? Es una oportunidad, es una herramienta que fomenta la convivencia, nos ayuda a ver un poco más allá de nosotros mismos, conocer otras culturas, otras formas de trabajar, otras formas de vivir. Y creo que no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo a eso. Creo que tenemos que verlo como una oportunidad, como un reto, y sobre todo eso nos ayuda a trabajar en la hospitalidad y en la convivencia, y sobre todo también nos ayuda cuando nosotros viajamos fuera, ¿vale?, a tener respeto y educación por los territorios que visitamos. Creo que es un poco un conjunto. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Ya la última pregunta para los tres y muy rápidamente, José, desde el punto de vista del talento, ¿crees que Galicia es una gran cantera de profesionales, que tenemos un gen determinado que después se traslada a conceptos tan nuestros como es la acogida o el trato o la cercanía? Hombre, si hablamos de nuestro caso como talento exportado, el centro lleva 30 años, más de 3.000 profesionales en el sector, que muchas de las cadenas hoteleras que están aquí representadas hay algún exalumno del Centro Superior de Hostelería, y luego ya si vamos a conceptos como la movilidad, acogida y demás, Camino de Santiago, Galicia, ese gen gallego sí creo que existe, que lo tenemos, que va dentro de nuestra idiosincrasia propia, y obviamente creo que sí. Lo estamos exportando, más del 90% de nuestros alumnos son gallegos, están, como te digo, repartidos por muchas cadenas, y bueno, ese talento lo tenemos ahí desde hace años. Muy bien, muchas gracias. Agustín, ¿habéis puesto en marcha estrategias de retención y de atracción de talento? Bueno, pues claro, nos hemos tenido que poner las pilas. Nosotros hemos sido un sector que hemos tenido que dignificar nuestro trabajo, ¿no? Al final hemos pasado una época muy mala, ya en el 2019 había problemas para encontrar personal cualificado, el 2020 con la pandemia
vino a agudizar esa sensación de que faltaba. Teníamos hoteles extraordinarios y daba la sensación de que iba a llegar un momento en el que no íbamos a tener manos para poder trabajar en esos hoteles, ¿no? Yo creo que ahí estoy muy orgulloso del sector, estoy muy orgulloso de mis compañeros, porque hemos sabido coger el toro por los cuernos. Al final estamos ante un cambio generacional en la hora de pensar cómo plantear el trabajo, que nos cuesta entender a nuestra generación, pero es completamente diferente y nos hemos adaptado a esta nueva generación. Lógicamente, las nuevas generaciones lo que están buscando pues es una mayor conciliación de la vida personal y la vida laboral. El sueldo es importante para ellos, pero el sueldo es importante para poderse financiar experiencias, algo que es curioso, ¿no? Y esto se retroalimenta, ¿no? Entonces es importante. Por ejemplo, en la última subida de convenio que se hizo en el sector, se subió un 13% los salarios. Por lo tanto, éramos conscientes del problema. Teníamos, por un lado, que competir contra otros sectores y ahora ya nos olvidamos de competir entre nosotros mismos para captar ese personal cualificado, ¿no? Entonces yo creo que ahora el objetivo también es no dejar a esos profesionales que cuando entren se desenamoren, ¿no? Esto pasa como con las relaciones personales. Cuando pasa un tiempo te empiezas a desenamorar, ¿no? Entonces se está haciendo trabajos de tutorización, ¿no? De seguimiento a estas personas que entran de tal manera que con mentores adecuados, que sean apasionados, que les guste su trabajo, que tengan ganas de hacer cosas, se vean arropados y no perdamos ese talento tan necesario para nuestro sector, que nos hace diferentes y por eso en nuestra región, en nuestro país, el turismo tiene esta calidad, porque tenemos profesionales extraordinarios. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Ya para finalizar, Romina, la estrategia de Rías Baixas que acabáis de presentar, el turismo habla de un potencial reequilibrador del turismo. ¿Crees que existe un verdadero potencial para que el turismo genere nuevas actividades que creen empleo y que aporten rentas en entornos no urbanos? Sí, realmente lo creo y desde Diputación de Pontevedra lo tenemos muy claro. Forma parte de nuestra estrategia de Rías Baixas 61. 61 son los concellos que integran la provincia de Pontevedra. Muchos de ellos están ubicados en territorios rurales y nosotros realmente firmemente creemos que el turismo tiene que ser un sector generador de riqueza y de empleo para esos territorios. Estamos convencidos de ello y en esa línea estamos trabajando. Lo decía antes el presidente de la Diputación, la campaña del año pasado, que tantos éxitos nos dio y que estamos tan orgullosos de ella, de Cando Vuelves, precisamente estaba centrada en ese turismo interior de la provincia, muchas veces pues mucho más desconocido, y la campaña de este año de turismo deportivo nos permite disfrutar desde la actividad física y el deporte también en esos entornos rurales, que a través de productos como el enoturismo, pues el patrimonio cultural, pues el turismo rural, es decir, nos permite pues dar a conocer territorios menos conocidos, en donde ellos pueden crear empresas desde tipo de alojamientos, restauración, trabajar con los productores locales, que también forman parte de este factor humano que decíais en la presentación, que nos parece muy importante trabajar con ellos y ponerlos en valor. Y en suma sí que estamos convencidos de que es un elemento vertebrador también de las zonas rurales. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Esperad aquí. José, Romina, Agustín, muchísimas gracias por dedicaros vuestro tiempo. Y desde luego esto nos deja una convicción clara: no podemos crecer sin profesionales, sin personas que diseñen experiencias y que cuiden detalles y que hacen sentirse como en casa a los que nos visitan. Por eso, cuando hoy hablamos de arquitectos del ocio, hablamos de todas y de todos los que integráis el capital humano que da sentido a nuestro modelo turístico. Una de las misiones centrales de la Estrategia de Turismo de Galicia 2030 pone en foco en las personas, en prestigiar el sector y en las profesiones turísticas, en visibilizar el papel de los profesionales y en reforzar su importancia y en mejorar la percepción social de estas actividades. Pero este no es un reto individual, es un trabajo conjunto que desde las administraciones, empresas, centros formativos y profesionales debemos de fomentar las vocaciones y promover el talento y la capacitación continua y preparar a nuestro personal para desarrollar nuevas habilidades y alcanzar sus objetivos profesionales. Sigamos construyendo un sector más fuerte,
más reconocido y más humano, porque el futuro del turismo gallego se construye gracias a las personas que lo hacéis posibles, a la ilusión con las que abordáis vuestro trabajo como generadores de experiencias y esas que alimentan los recuerdos de los que nos visitan. La mejor campaña de marketing que podemos tener como destino. Y para cerrar esta presentación, quiero contar con la participación de nuestro director general de Turismo, José Manuel Merelles. Adelante. Gracias, Cesario. Presidente, muchas gracias por vuestra asistencia hoy aquí. Galicia cerró el año pasado uno de sus mejores años turísticos, nada más y nada menos que más de 8,5 millones de visitantes y 14 millones de noches en establecimientos hoteleros y establecimientos turísticos. Esto es muy importante, pero también es importante el grado de incremento de los ingresos de nuestras empresas, que fue superior a un 6% en el caso de los hoteles, y todo esto en un marco en el que nuestro Producto Interior Bruto crece y converge con el Producto Interior Bruto de España, fundamentalmente por dos motivos: por la activación de la demanda interna, que tiene que ver con los viajes y con el turismo que hacen los gallegos dentro de Galicia, y también con los visitantes extranjeros, que en este momento superan ya el 30%. Son retos que nos marcamos desde hace más de una década en cuanto a que queríamos un turismo cada vez más rentable para las empresas que conforman el tejido empresarial turístico en Galicia, un turismo cada vez más desestacionalizado, lo estamos consiguiendo, y un turismo más desconcentrado, como decía Romina, y como se apuntó aquí en este coloquio, un turismo que cada vez beneficie más a todo el territorio. Estamos en el buen camino, y sobre todo estamos en el buen camino gracias a esa colaboración público-privada en la que Galicia yo creo que es un ejemplo. Podemos hablar y retrotraernos hace 30 años, cuando se fundó Tour Galicia, con una sociedad que se dedicaba a la promoción turística del territorio y asociada también a la formación, donde estaba el Centro Superior de Hostelería de Galicia, que, como bien apuntó José Paz, ya formó a 3.000 profesionales que están prestando sus servicios en todo el mundo y fundamentalmente en Galicia. Estamos creciendo también en calidad y estamos creciendo también en productos turísticos que nos ayudan a que la economía esté más distribuida y que cada vez participen más sectores del turismo. El turismo en Galicia es ahora mismo muy variado, afecta o beneficia a todos los sectores que se puedan imaginar, y nosotros desde Turismo de Galicia, con la colaboración de asociaciones de empresarios, fundamentalmente con el Clúster Turismo de Galicia, queremos seguir trabajando para crecer de una forma cada vez más sostenible y más racional. Estamos creciendo alrededor del 2,5%, son crecimientos que nos permiten elaborar políticas hacia un turismo que sea cada vez muy racional y objetivo en el crecimiento, y para los próximos años, pues 26 y 27, creemos que seguirá esta tendencia. Tenemos la oportunidad del Gran Xacobeo 2027, y todo esto de la mano de los empresarios turísticos y del sector, desde luego. Muchas gracias. Sacamos la foto aquí.